Hola y bienvenidos a todos a otro día de leyendo más el invierno de Isabel Allende. Hoy me voy a leer el 10º capítulo. Se llama Lucía y Richard en Brooklyn. Después de que Evelyn Ortega identificara a Catherine Brown, ataron de nuevo la tapa de la cajuela y enfilaron de vuelta a la casa de que se encontraban afuera. Richard cogió la pala y despejó la nieve frente a la puerta del sótano. Para que Lucía rescatara el resto de su cazuela, la comida de Marcelo y sus artículos de aseo. En la cocina de Richard compartieron la suculenta sopa y prepararon otra jarra de café. Distraído con tantos sobresaltos, Richard repitió la sopa aunque flotaban trozos de carne de vacuno entre papas, judíos verdes y calabaza. Había conseguido controlar las tarascadas de su sistema digestivo con una vida disciplinada. No probaba el gluten, era alérgico a la lactosa y no bebía alcohol por una razón mucho más seria que la úlcera. Su ideal sería nutrirse de plantas, pero necesitaba proteínas y había incorporado a su comida algunos productos del mar libres de mercurio, 6 huevos orgánicos y 100 gramos de queso duro a la semana. Se ceñía a un plan de 15 días, 2 menús fijos al mes. Así compraba exactamente lo necesario y lo cocinaba en el orden preestablecido para que nada se echara a perder los domingos improvisaba con las ofertas frescas del mercado, uno de los pocos vuelos de imaginación que se permitía. No tocaba carne de mamíferos por la decisión moral de no comer animales, que no estaría dispuesto a matar ni aves por el orden a los criaderos industriales y porque tampoco sería capaz de torcerle el cojote a un pollo. Le gustaba cocinar y a veces, si algún plato le quedaba especialmente sabroso, fantaseaba con compartirlo con alguien, por ejemplo con Lucía Maras, que había resultado más interesante que los inquilinos anteriores del sótano. Pensaba en ella cada vez más a menudo y estaba contento de tenerla en su casa, aunque fuera con el increíble pretexto que les ofrecía Evelyn Ortega. En verdad estaba mucho más contento de lo que las circunstancias permitían. Algo raro le estaba pasando, debía tener cuidado. ¿Quién es Catherine?, le preguntó Richard a Evelyn. La fisioterapeuta de Frankie. Lo atendía los lunes y jueves. Me enseñó a hacerle algunos ejercicios al niño. Es decir, se trata de alguien conocido en esa casa. ¿Cómo dijiste que se llamaran sus patrones? Cheryl y Frank Leroy. Y parece que Frank Leroy es responsable de... ¿Por qué supones eso, Richard? No hay que dar por sentado nada sin tener pruebas, intervino Lucía. Si esa mujer hubiera fallecido de muerte natural, no estaría dentro de la cajuela del coche de Frank Leroy. Podría haber sido un accidente. Por ejemplo, se introdujo de cabeza en la cajuela, se arropó con un tapiz. Si
Se le cerró la tapa, murió de inanición y nadie se dio cuenta. Poco probable. Alguien la mató, que duda cabe, Lucía, y planeaba deshacerse del cuerpo cuando despejara la nieve. Ahora debe de estar preguntándose qué diablos pasó con su auto y su cadáver. A ver, Evelyn, piensa un poco. ¿Cómo crees que eso joven fue a parar a la cajuela? Le preguntó Lucía. No sé. ¿Cuándo la viste por última vez? Tenía los lunes y jueves, repitió la chica. El jueves pasado. Sí, llegó a las 8 de la mañana, pero se fue casi enseguida porque a Frankie se le alteró la glucosa. La señora estaba muy enojada. Le dijo a Catherine que se fuera y no volviera. Discutieron, sí, que tenía la señora River contra esa mujer, que era atrevida y vulgar. Se lo decía a la cara, me lo decía a mí y a su marido. Evelyn les contó que Catherine Brown llevaba un año tratando a Frankie. Desde el principio se llevó mal con Shirley Roy, quien la consideraba indecente porque se presentaba al trabajo con camisetas descotadas y la mitad de los senos del aire, una descarada ordinaria con modales de sargento de pelotón, decía. Además, no podía apreciar ningún progreso en Frankie. Le había dado instrucciones a Evelyn de estar siempre presente cuando Catherine Brown trabajaba con el niño y a avisarle del inmediato si percibía cualquier abuso. No le tenía confianza, creía que era muy brusca con los ejercicios. Quiso echarla en un par de ocasiones, pero su marido se opuso como se oponía a todas sus invitaciones. Según él, Frankie era un mocoso minimado y Cheryl tenía celos de la fisioterapeuta porque era joven y bella, eso era todo. A su vez, Catherine Brown también hablaba mal de la señora a sus espaldas. Opinaba que trataba al hijo como a un bebé y los niños necesitan autoridad. Frankie debería estar comiendo solo. Si podía usar el ordenador, podía sujetar un cuchara y cepillarse los dientes. Pero como iba a aprender con esa madre alcohólica y drogada que se pasaba el día en el gimnasio, como si con eso pudiera atajar la vejez? Su marido la iba a dejar, eso era seguro. Ella recibía las conferencias de ambas con la mente en blanco, sin repetir nada. Su abuela se había refregado la boca con Gabón de elegía a sus hermanos por decir cochinadas y a ella por haber propalado un chisme. Se entraba de los altercados de sus patrones porque las paredes de esa casa no guardaban secretos. Frank Leroy tan frío con los empleados y con su hijo tan controlado. Incluso cuando el chico sufría un ataque o una rabieta, perdía los estribos con su mejor al menor pretexto. Aquel jueves Cheryl, angustiada por la hipoglucemia de Frankie y sospechando que fue causada por la fisioterapeuta, desafió las órdenes de su marido. A veces el señor River amenaza a la señora, les dijo Evelyn. Una vez le metió una pistola en la boca y yo no estaba espiando, lo prometo. La puerta estaba entreabierta. Dijo que la iba a matar a ella y a Frankie. ¿Pega a su mujer? A Frankie le preguntó Lucía. Con el niño no se mete, pero Frankie sabe que su papá no lo quiere. No me has contestado si le paga a su mejor.
si le pega a su mujer. A veces la señora tiene moretones en el cuerpo, nunca en la cara. Dice que se cayó. ¿Y tú la crees? Sé que por las pastillas o por el whisky, entonces tengo que levantarla del suelo y llevarla a su cama, pero los verdugones son por las peleas con el señor Leroy. Da lástima. La señora no es nada feliz. ¿Cómo va a hacerlo con ese marido y ese hijo? A Frankie lo adora. Dice que con cariño y rehabilitación va a mejorar. Eso es imposible, dijo Richard murmuró. Frankie es la única alegría de la señora que yo sepa. Se querían creer tanto si ustedes vieron cómo se pone Frankie de contento cuando su mamá está con él. Pasan horas jugando, muchas noches la señora duerme con él. Debe vivir angustiada por la salud de su hijo, comentó Lucía. Si Frankie es muy delicado, ¿podríamos llamar de nuevo a la casa?, preguntó Evelyn. No, Evelyn, es muy arriesgado. Ya sabemos que su madre estaba con él noche. Es de suponer que si tú no estás, ella se hará cargo de Frankie. Volvamos al problema más urgente, deshacernos de la evidencia, les recordó Lucía. Richard se dio con tal prontitud que más tarde habría de sorprenderse ante su propia volubilidad, pensándole bien, quizá llevara años temiendo cualquiera alteración que hiciera tambalearse su seguridad, aunque tal vez no se tratara de temor, sino de anticipación. Tal vez albergaba el deseo oculto de que una intervención divina rompiera su perfecta y monótona existencia. Evelyn Ortega con su cadáver a cuestas era una respuesta radical a ese deseo latente. Tenía que llamar a su padre porque ese día no podría sacarla a almorzar como hacía todos los domingos. Por un momento tuvo la tentación de decirle lo que iban a hacer, seguro de que el viejo Joseph lo aplaudiría a ver desde su silla de ruedas. Se lo contaría más adelante y él persona para ver su expresión de entusiasmo. En todo caso, excepto los argumentos de Lucía con mínima resistencia, y fue a buscar un mapa y a una lupa. La idea de disponer el del cuerpo que rechazaba de plano poco antes súbitamente le pareció inevitable, la única solución lógica a un problema que de pronto también era suyo. Examinando el mapa, Richard recordó el lago donde iba con Horacio Amado Castro y donde no había estado en los últimos 2 años. Su amigo tenía ahí una cabaña rústica que antes de trasladarse a Argentina ocupaba con su familia en verano y con él los dos solos en pleno invierno cuando iban a pescar haciendo un agujero en el hielo. Evitaban los lugares más concurridos donde se juntaban centenares de remolques en ruidosos festivales populares, porque para ellos ese era un deporte meditativo, una ocasión especial de silencio, de soledad y de fortalecer una amistad de casi 40 años. Esa parte del largo era muy difícil acceso y no atraía a las hordas
invernales. Se adentraban en un vehículo todoterreno en la superficie congelada con lo indispensable para pasar el día. Cierre y otras herramientas para performar el hierro, cañas y anzuelos, baterías, lámpara, estufa de queroseno, combustible y provisiones. Hacían agujeros en la superficie y pescaban con paciencia infinita unas truchas más bien insignificantes que después de asarles era puro pellejo y espinas. Horacio se había ido a Argentina cuando murió su padre con la idea de regresar en unas semanas, pero había pasado mucho tiempo y seguía ocupado con los negocios familiares. Solo visitaba Estados Unidos un par de veces al año. Richard le echaba de menos y en su ausencia se hacía cargo de sus asuntos. Tenía llaves de su cabaña en el lago que permanecía desocupada y usaba su automóvil, un Subaru Legacy, compañía y soportes para esquíes y bicicleta que Horacio se negaba a vender. Richard había ingresado en la Universidad de Nueva York para insistencia de Horacio. Había sido profesor asistente durante 3 años y profesor asociado a lo largo de otros 3 años. Accedió a encargado de cátedra con la seguridad que eso implicaba, y cuando Horacio dejó su puesto como director, él lo reemplazó. También lo compró la casa en Brooklyn a precio de ganga. Tal como decía, la única forma de pagarle al amigo todo lo que le debía sería donarle en vida los pulmones para un transporte. Horacio fumaba cigarros como su padre y sus hermanos y siempre estaba tosiendo. En esa zona hay bosques impenetrables. Nadie anda por ahí en invierno y dudo que alguien vaya en verano, le explico Richard decía. Como nos vamos a organizar, tendríamos que alquilar un coche para volver. Eso significaría dejar un rastro. Podemos llamar la atención. Llevaremos a el Subaru para regresar. Podríamos ir a volver en un día, pero con este clima tardaremos 2. ¿Y los gatos? Les dejo comida y agua y están acostumbrados a quedarse solos durante unos días. Podrían suceder imprevistos, como por ejemplo que terminan presos o asesinados por Frank Leroy, preguntó Richard con una sonrisa disimulada. En ese caso, mi vecina se haría cargo de ellos. Tenemos que llevar a Marcelo, dijo Lucía. De ninguna manera. ¿Qué quieres que haga con él? Se lo dejaremos a mi vecina. Los perros no son como los gatos hombres, sufren de ansiedad con las separaciones. Tiene que venir con nosotros. Eric respondió con un gesto teatral. Le costaba entender la dependencia humana de los animales en general, y menos de uno como ese chihuahua deforme. Sus gatos eran independientes y él podía irse de viajar varias semanas seguro de que no lo echarían de menos. Lo único que lo recibía con cariño a su regreso era Luis. Los otros ni se enteraban de su ausencia. Así lo seguió a una de las habitaciones desocupadas del primer piso, donde tenía sus herramientas y una mesa de carpintería. Era lo último que hubiera esperado de él. Lo suponía incapaz de poner un clavo como todos los hombres de su vida, pero era evidente que Richard disfrutaba de los trabajos manuales, las
herramientas estaban ordenadas en paneles de corcho en la pared. Había perfilado el contorno de cada una con tiza sobre el corcho para notar del inmediato si faltaba alguna. El orden era tan riguroso como el que Lucía había apreciado en la despensa, donde cada artículo contaba con su lugar preciso. El único caos en esa casa eran los papeles y libros que invadían la sala y la cocina, aunque tal vez el caos era solo aparente y estaban clasificados de acuerdo a un sistema secreto que solo Richard entendía. Ese hombre debe de ser Virgo, concluyó. Virgo. Reconfortados por la cazuela chilena, volvieron a la calle, donde Richard estudió durante largos minutos la cerradura rota de la cajuela, mientras su cielo protegía de la nieve que caía despacio con un paraguas negro. No puedo arreglar eso, voy a asegurar la puerta con alambre, decidió. Debajo de los garantes desechables del plástico que se había puesto para no dejar huellas, tenía las manos azules y los dedos agarrotados, pero trabajaba con precisión de cirujano. 25 minutos más tarde había pintado de rojo la lámpara de posición, ya que la cubierta de plástico se había roto en el choque. Había amarrado la cajuela con tal habilidad que el alambre era invisible. Volvieron tiritando de frío en la casa donde los esperaba el café todavía caliente. El alambre aguantará el viaje y no te dará problemas, anunció Richard a Lucía. A mí no, Richard. Tú vas a conducir el Lexus, soy un poco torpe y más todavía si estoy nerviosa me puede parar la policía. Entonces que lo haga Evelyn, me iré delante en su Subaru. Evelyn es indocumentada, no tenía licencia, ya le pregunté. Tenía una licencia en nombre de otra persona falsa. Por supuesto, no vamos a correr más riesgos de los necesarios. ¿Tú conducirías a Lexus, Richard? Conducirás. Tú conducirás el Lexus, Richard. ¿Por qué yo? Porque eres un hombre blanco, ningún policía te va a pedir los documentos aunque asomara un pie humano de la cajuela. En cambio, un par de latinas conduciendo por la nieve somos automáticamente sospechosos. Si los River han denunciado la desaparición del automóvil, vamos a tener problemas. ¿Por qué iban a hacer eso? Para cobrar el seguro. ¿Cómo se te ocurre, Richard? Uno de los dos es un asesino. Lo último que haría sería denunciar algo. ¿Y el otro, River? Siempre te pones en el peor de los casos. No me gusta nada la idea de cruzar el estado de Nueva York en un coche robado. A mí tampoco, pero no tenemos alternativa. Oye, Lucía, ¿has pensado que puede haber sido Evelina quien mató a esa mujer? No, Richard, no lo he pasado porque esa es una suposición idiota. ¿Te parece que ese infeliz es capaz de matar una mosca? ¿Y para qué iba a venir a tu casa con la víctima? Richard le mostró en el mapa los dos caminos a largo. Uno más corto, pero con peajes donde podía haber controles, y otro lleno de curvas y menos usado. Optaron por el segundo con la esperanza de que los quitanieves lo hubieran limpiado. Bueno, gracias por escuchar.